este último video tutorial dedicado a Rousseau vamos a estudiar otra de sus obras más importantes titulada El Emilio o de la educación. Que es un libro escrito en 1762 y como tal es considerado una novela de pedagogía. Otros lo llaman un tratado filosófico y es considerado una novela pedagógica por excelencia del siglo XVIII. En este libro se destaca el interés que siente Rousseau fundamentalmente por dotar a la infancia de una educación que sea acorde a sus etapas de desarrollo. Ese es como el parámetro fundamental de esta obra, y es que reconoce que existen en los niños etapas de desarrollo y por lo tanto es necesario, también piensa Rousseau, que dentro de la educación sea capaz de darse un respeto por la naturaleza humana. Es decir, para Rousseau lo fundamental del hombre es que está llamado a ser libre. Por lo tanto, la educación debe promover una existencia libre de todo tipo de error y de todo tipo de vicio, los cuales para Rousseau son siempre adquiridos, no nacemos con ellos, y son adquiridos a través del proceso de socialización, o sea, cuando establecemos relaciones con otras personas. Como tal, si nosotros quisiéramos darle a la obra un esquema como tal, tendríamos que decir que la obra se divide en 5 libros. Los primeros 3 libros están dedicados a la infancia del autor de este libro, que se llama Emilio. El 4º libro está dedicado al estudio de la adolescencia y el 5º libro está dedicado a la educación de Sofía, quien será la mujer ideal y futura esposa de Emilio. Como ya lo sabemos, el siglo XVIII es una época de múltiples transformaciones sociales. Y Rousseau consideró que para la conformación de un nuevo mundo, el cual fuera más libre, más demócrata, era necesario el surgimiento de hombres que fueran capaces de abandonar su papel de siervos. Entonces, en la perspectiva de Rousseau, más que hablar de siervos, que ya es un concepto equívoco, lo que tenemos que formar es ciudadanos, los cuales son libres, los cuales son pensantes,
un ciudadano que en últimas es dueño de su destino y que por lo tanto posee la soberanía necesaria, o sea, es capaz de gobernarse a sí mismo. Rousseau afirma que para lograr este objetivo es fundamental la educación, la cual, según nuestro pensador, la educación es ese mecanismo totalmente idóneo por medio del cual se puede construir un nuevo mundo. Pero solamente si nosotros somos capaces de crear un sistema educativo que sea totalmente diferente a los modelos educativos llevados hasta esa época. Rousseau está convencido que hay que crear un sistema educativo que responda a las exigencias de una nueva sociedad. Es por lo anteriormente expuesto que Rousseau, en su obra El Emilio, va a tratar de desarrollar una revisión de la manera como se daba la pedagogía tradicional de su época. Y en esa revisión, de una vez, Rousseau va estableciendo cuáles son las características que debe tener la educación para que una sociedad que esté integrada por ciudadanos, los cuales deben ser libres, participativos, y deliberativos, sean los actores fundamentales en la construcción de una sociedad democrática. Entonces, la revisión que Rousseau propone de esos modelos pedagógicos tradicionales no solamente es para modificar la pedagogía, sino que en últimas Rousseau busca establecer cuáles son esos principios, cuáles son esas características para la conformación de ciudadanos en una sociedad democrática. Y dentro de ese escenario, Rousseau está convencido que la educación de los niños no contaba durante su época con aquellos tipos de conocimientos que nos permitiera saber de la infancia o de las diferentes etapas por las que circula el niño y el adolescente. Y entonces, al no tener estos conocimientos, muchas veces se obra por ignorancia. Y por lo tanto cometemos errores dentro del proceso educativo. Es más, Rousseau observa que en muchos casos se preocupa mucho la escuela por inculcar aquellas cosas que ellos consideran que es lo que importa saber. Pero que nunca se pone a pensar la pedagogía, qué es lo que realmente un niño
puede, pero sobre todo debe aprender. Porque en el análisis que hace Rousseau, muchas veces se trata a los niños como adultos y se busca que comprendan las cosas tal y como las comprenden los adultos, desconociendo totalmente las etapas de desarrollo de un niño y la gran diferencia entre ser un niño y un. Rousseau está convencido que el proceso educativo debe partir de un profundo entendimiento, de una profunda comprensión de la naturaleza del niño. El centro del acto educativo es el niño como tal, y por lo tanto resulta indispensable conocer sus intereses, conocer sus características, ya que, como tal, un niño conoce el mundo exterior. Un niño lo conoce, lo capta como tal, y lo capta a través de sus propios sentidos, resultando totalmente erróneo. Ese es uno de los principales problemas de la educación, piensa Rousseau, hacerlo conocer el mundo a través de explicaciones totalmente abstractas o por medio de libros. En la escuela debería favorecerse la experimentación, que el niño sea capaz de experimentar el mundo que le rodea, pero no que conozca el mundo que le rodea a partir de ideas o de textos como tal. Vamos a adentrarnos un poco más en el pensamiento de Rousseau. El libro arranca con una frase demoledora y dice así: todo sale perfecto del autor de la naturaleza, en las del hombre todo se degenera. Con esta frase, Rousseau propone una confianza total en la naturaleza humana, ya que Rousseau considera que un niño, cuando nace, como tal, nace libre de cualquier forma de vicio. Un niño no nace con vicios. Eso es imposible. Esta es la primera noción de la naturaleza humana. Nacer puro. No obstante, conforme ese niño va creciendo, las cosas van cambiando. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque es producto de la educación. Porque el niño es educado. Y dentro del proceso educativo, una palabra bien importante, dice Rousseau, durante el proceso educativo se le transfiere al niño esos vicios y esos errores que son propios de los adultos. Para Rousseau, acorde a las reglas de la naturaleza, también existen en el niño unas fortalezas y unas debilidades.
todos los seres, y como tal también los niños, son capaces de experimentar dolor y placer. Por lo cual, Rousseau aconseja un modelo de crianza en donde se ponga a prueba lo que él llama fuerzas naturales. Hay que formar al niño en esas fuerzas naturales que forjarán el carácter. Eso sí, sin exceder en lo que pueden soportar. Rousseau sugiere no exagerar en la delicadeza, pero tampoco exagerar en la rudeza, pero sí poniendo total confianza en la fuerza natural del niño. Desde este elemento, Rousseau propone como indispensable un aprovechamiento de aquella sensibilidad que es natural en los niños. Y por lo tanto, dentro del proceso educativo se debe tener en cuenta esa sensibilidad. Y por lo tanto, el proceso educativo debe basarse mucho en la experiencia, en la experimentación. ¿Por qué? Porque en últimas, esas primeras percepciones que captamos a través de los sentidos, esas primeras percepciones sensoriales, el niño las identifica como la naturaleza, como el mundo que le rodea, y son el apoyo perfecto para que un docente las pueda aprovechar, para que estas percepciones sensoriales sean aprovechadas tanto en la observación como en la experimentación. Dicho de otra forma, Rousseau está convencido que el proceso educativo en sus etapas iniciales debe promover sobre todo estas dos actitudes, la observación y la experimentación. Rousseau considera que el arte de hablar en los niños no se debe medir por la cantidad de vocabulario que se maneje. Ese no es el criterio de calidad. Porque fundamentalmente lo que hace el niño es generar un proceso de articulación de palabras a las cuales el niño no le da un significado real. Para el niño no tienen significado, solamente es la recitación de palabras. Por lo tanto, Rousseau dice que hay que establecer qué importa más: lo que alcanza a comprender o lo que puede recitar. Y Rousseau está convencido que esto es lo más importante, que esto es lo fundamental, que el recitar o el aumentar su vocabulario es accidental y con el tiempo lo irá haciendo, pero el proceso de comprensión es fundamental dentro del acto educativo. Rousseau, por lo tanto, privilegia la calidad de ideas
sobre la excesiva cantidad de vocabulario. Es más, él recomienda y dice así: reduzcan el vocabulario del niño, que es gravísimo inconveniente que tenga más voces que ideas. Sabia frase de Rousseau. Para Rousseau, las sensaciones del niño son indispensables para que él pueda conocer su proceso de conocer el mundo. Rousseau, como ya lo habíamos dicho, reconoce tanto en la observación como en la experimentación los escenarios o los métodos básicos y fundamentales en el proceso de aprendizaje de un niño. Un niño aprende observando y experimentando. Además, afirma que esa interacción con el mundo físico a través del juego es una de las maneras en las que el niño comienza a conocer. Por lo tanto, además de observación y experimentación, el otro escenario para el aprendizaje es el juego. Por tal razón es que Rousseau recomienda que se debe dejar que el niño, más allá del maestro, debe aprender por sí mismo. Y aquellas cosas que serían un error, lo que hay que hacer es transmitírselas sin que ellos sean capaces de experimentarlas, sin que ellos las experimenten. Pero lo único que se transmite sin experimentación son aquellas cosas que en sí mismas serían un error. Otro elemento que Rousseau resalta en estos libros 1 y 2 es que los educadores debemos tener mucha confianza en los tiempos de los niños. Hoy lo llamaríamos en sus ritmos de aprendizaje. Es más, Rousseau recomienda que un docente no debe vivir preocupado, no debe apresurarse solamente pensando en los contenidos, sino que lo importante en esta edad es proteger al niño de los vicios adultos y sobre todo tener al niño protegido de estos vicios hasta una edad en la cual la razón sea capaz de ayudarle a discernir sobre cuál es la manera en que debe comportarse, le lleve a discernir sobre su actuar. En razón de lo anterior, Rousseau recomienda que la educación primera se concentre en preservar de inicios el corazón del niño. Ya en el libro 3 se dedica Rousseau al estudio de lo que se conoce como la adolescencia, que es como tal el periodo posterior a los 12 años de edad. Rousseau recomienda hasta entonces instruir al niño en los primeros conceptos. Recién en esta edad
se deben trabajar los conceptos. Sobre todo, aquellos conceptos que son abstractos, pero con mucha cautela, porque en esta edad los niños desarrollan de una manera más potente su fuerza física, pero al mismo tiempo sus necesidades. En razón de lo anterior, este es un periodo para promover la curiosidad y la capacidad de invención de cada uno de los niños. En esta edad, piensa Rousseau, también se debe mantener el principio de ofrecer una educación útil, la cual se consigue teniendo en cuenta la edad que tiene el niño, para así evitar una exagerada cantidad de conocimiento racional. Por otro lado, Rousseau liga la utilidad que tienen los primeros conocimientos humanos en razón del medio para nosotros podernos apoderar de ellos. Es decir, a través de la experimentación, Rousseau está convencido que nosotros podemos formar una generación de ciudadanos más libres y conscientes. Ya en la adolescencia, Rousseau recomienda que se tenga en cuenta que ese ser humano que se está formando ya no puede ser tratado como un niño, pero tampoco debe ser tratado como un hombre. Lo que sí se debe tener muy claro es que en esta época se da el nacimiento de las pasiones humanas y por lo tanto hay que tratar de educar esas pasiones. Respecto a lo anterior, Rousseau considera muy conveniente empezar el estudio de las relaciones sociales. Por ser necesario para el desarrollo natural del hombre. Y sobre todo porque es importante para el desarrollo de su dimensión moral, ya que en esas relaciones sociales aprende fundamentalmente el concepto del amor fuera de su círculo familiar, como aprende el principio de la atracción sexual, los cuales deben ser aprendidos como tal. Y para Rousseau, dentro de las primeras lecciones, dentro de los primeros estudios que debe cursar un adolescente, destaca sobre todo aquellos valores
que tienen que ver fuertemente con la compasión hacia el dolor ajeno y hablar y formar acerca de la felicidad. Exigiéndole a ese alumno adolescente, a través del uso de los sentidos, la identificación verdadera de estas pasiones como camino para llegar a la realización del individuo como tal.